Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que a quien tú has provocado. Bendito Dios y Padre nuestro, eres santo, eres bendito, Señor, creador de todas las cosas, Señor, sustento y alimento de nuestras almas. Gracias en esta noche, porque tú, Señor, nos has reunido para bendecirnos, Señor. Ruego que la bendición sea sobrenatural en cada una de nuestras vidas, Dios mío. Toma nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poner tu palabra, Dios mío, en cada uno de nosotros y podamos ponerla por obra en la práctica diaria de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, saca al hombre fuerte, Señor. Quebrante el imperio de maldad que en este lugar quiera levantarse. En el nombre de Jesús, Señor. Derrama de tu sangre preciosa para salvar, para liberar. Mientras tu mano de poder se extiende para hacer señales, milagros y prodigios. Salva, Señor. Liberta en esta noche. En el nombre de Jesús, sana al enfermo y restaura cada vida, Señor. Amén. Y amén. Vamos a hablar esta noche acerca de 2 líderes con diferentes actitudes. Realmente en la vida, hermanos, cada uno de nosotros se nos ha dado un liderazgo. El joven es el que debe llevar el liderazgo de su vida. No permitir que otros influyan sobre sus decisiones, más cuando tiene la guía de la palabra del Señor. Y porque está soltero no puede hacer más que cuidar de su vida, darle el rumbo agradable para Dios y guardar su vida como un líder. Su testimonio personal tiene una gran importancia en los caminos del Señor. Amén. El padre tiene liderazgo de ser el sacerdote de la familia y debe de cuidar bien lo que Dios le ha entregado. La madre, la esposa, es la líder que está más cerca de sus hijos por ser la mujer que muchas veces está en casa o trabaje, pero es la que como que está más pendiente de lo que se escapa al padre. Entonces todos en alguna medida tenemos un liderazgo que debemos desarrollarlo de la manera correcta, porque a Dios le daremos cuenta. Amén. Amén. Es una responsabilidad muy grande el solo respirar
respirar, el tener la vida. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos llevan un liderazgo personal que glorifica al Señor? Porque es fácil, hermanos, ¿verdad? Más cuando estoy dirigiéndome a los cristianos, ¿verdad? Los amigos también tienen que entender que Dios les ha dado una responsabilidad al darles la vida. Amén. Así es que el cristiano debe de caminar ordenadamente y siempre buscando hacer la voluntad divina. Amén. Encontramos al primero una historia conocidísima, hermanos amados, pero la verdad es que encontramos aquí a Saúl, ya rey de Israel, atrincherado por 40 días con todo su ejército, temblando y atemorizado a causa de un solo hombre, hermanos, porque aquí se iba a librar una batalla contra los enemigos de Israel. Y los filisteos estaban en este momento en orden de batalla juntamente con el pueblo de Israel, pero lo que encontramos es algo bien tremendo, hermanos. Los ejércitos, el ejército de Israel juntamente con su líder, su rey, estaban, hermanos, temblando y escondidos. Dice la escritura que cada vez que aquel hombre se levantaba y los retaba y les decía: denme un solo hombre, uno solo, no necesito pelear con todo el ejército, uno solo, y si yo lo venzo, ustedes serán esclavos o servidores de nosotros, y si ese que ustedes envían me va a vencer a mí, nosotros les serviremos a ustedes. Imagínense, ustedes pueden leer o ya lo conocen, se describe la altura de este hombre, se describe las armas que este hombre llevaba. Hermanos, realmente todos estaban acobardados solo de ver a aquel gigante, porque era un hombre grande, hermano. Entonces, lo que sucede es que encontramos nosotros, hermanos, el momento en que el pueblo de Israel pide rey, y Saúl es puesto por Dios como rey, pero encontramos desde el momento que el Señor unge, hermanos, a través de Samuel a Saúl, encontramos el liderazgo de este hombre. Si usted sigue leyendo, va a encontrar cómo este hombre, para empezar, aparentemente él estaba haciendo lo correcto. Llega un momento en que llegan los enemigos, hermanos amados, los amonitas, contra los de Galad, hermanos. Estos llegan y les presentan también batalla, pero los de estos de Galad le dicen: haz paz con nosotros, hombre, no tengamos guerra, le dice a los amonitas. Pero los amonitas le dicen a los de Israel: vaya, vamos a hacer una cosa. Si ustedes están dispuestos a hacer la condición que nosotros les ponemos, vamos a estar con ustedes de amigos y vamos a tener paz. Pero ¿saben qué le pedía? Qué humillante era la demanda de estos amonitas contra estos hermanos de los hijos de Israel. Estaban pidiéndole nada menos que cada uno de los hombres se sacara el ojo derecho, para que no pelearan contra ellos. Entonces lloraron, por supuesto, ¿verdad? Estos pobres de Jabes, de Galaad, hermanos, lloraron. Pero dice que Saúl, hermanos, venía del campo arriando los bueyes y escuchó el lloro del pueblo y dijo: ¿qué le pasa al pueblo? Le dieron la noticia a este hombre. Inmediatamente, en su celo por defender a sus hermanos, corta 2 bueyes, los manda, hermanos, por todo Israel, y les dice: esto haré con los bueyes de aquellos que nos vengan. Y se unieron de tal manera como un solo hombre y fueron a pelear, a defender a sus hermanos. Mire qué precioso. Un líder que iba con todo bien, hermano. Un líder que defendía. Para eso había sido puesto en Israel como rey. Entonces, y va y continúa, hermanos, los triunfos contra los filisteos. Pero llega el momento en que Dios manda a Samuel y le da el primer encargo, la primera delegación: ve, porque me he acordado de Amalek, ve y destruye a ese pueblo. Samuel le da todos los detalles y directrices
hacer Saúl con el ejército? Todos conocemos que Saúl hizo como él quiso y no obedeció al Señor, sino que lo hizo a medias. Entonces sucede, hermanos amados, que llega la voz de Dios de nuevo a través de Samuel y él le costó la desobediencia porque él hizo como él quiso, no como Dios le había mandado, hermano. De tal manera que él guardó lo mejor, salvó, perdonó la vida del rey. Y llega Samuel y le dice: por cuanto no obedeciste. ¿Saben qué le sucede en este momento a Saúl? ¿Alguien me puede decir? Es desechado por Dios como rey. Es destituido por ser desobediente al mandato divino. Y va en esta condición Saúl, en vez de reconocer que había desobedecido, en vez de reconocer que necesitaba rectificar y pedir perdón al Señor, este hombre continúa, hermanos, bajando y descendiendo de tal manera que su estado cada día iba de mal en peor como líder de Israel. Iba tan mal Saúl que llega el momento, amados hermanos, que peleaba él por el reino, peleaba porque en un momento, hermanos, van, ¿verdad? Y oye, hermanos, que el pueblo estaba, hermanos amados, haciendo cosas que realmente él no discernía, porque ya no era espiritual, ya no era un hombre que tenía comunión con Dios, ya se había apartado de él el Espíritu de Jehová. Miren qué triste es, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios obedecemos a medias la palabra del Señor. Lo que sucede es que nuestra oración, hermanos amados, no traspasa ni el techo de nuestra casa cuando somos desobedientes a la palabra del Señor. Y lo que sucede es que muchas veces para nosotros cubrir nuestra falta, vamos buscando otras faltas que cubran, como quien tapa un hoyo, pero tiene que abrir otro para tapar, y así sucesivamente. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de estar atentos. Acuérdese que nosotros hemos sido puestos en una posición muy especial como hijos de Dios. Dios nos saca, hermanos, del muladar. Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Somos puestos en una posición de honra y el Señor nos manda a ser obedientes a su palabra, a guardar su palabra, sus mandamientos, a caminar conforme a la voluntad divina. Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros como cristianos nos apegamos a mi conveniencia. Yo voy a hacer lo que alcance a hacer, pero no toda la demanda divina. Yo voy a hacer lo que pueda y voy a vivir como a mí me parezca mejor, sin atentar contra mis beneficios o sin atentar con mi comodidad de forma de vida. A Dios no le agrada eso, hermano. Por eso es que ahora, hermanos, en la vida cristiana hay tantos hermanos arruinados espiritualmente, que no hallan la paz, no encuentran el gozo y andan buscando la forma de sustituirlo o de llenar el vacío que tienen a causa de la deslealtad o la desobediencia a Dios, y andan, hermanos, en el mundo buscando cosas como sentir gozo, como sentir, hermanos, paz. Y entonces lo que sucede es que a Saúl le aconteció cosas terribles. Llega el grado Saúl, hermanos amados, que ya Dios no le respondía. No le respondió Dios, dice la Escritura, hermanos amados, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Ya Dios no le hablaba a Saúl a causa de que él no entendió que ya estaba destituido. Ya Dios lo había desechado por su desobediencia, y porque en él no se halló arrepentimiento, él continuó viviendo como él quiso, sin tomar en cuenta la palabra de Jehová, hermanos. Llegó el momento que este hombre era preciso que Dios le hablara, porque tenía otra batalla contra los filisteos.
Pero Dios no le contestó de las maneras que él consultaba a Dios. ¿Y saben lo que hizo Saúl? Se fue y buscó una adivina. Como Dios no le contestaba por sueños ni por profeta, Dios no le hablaba, se va y busca una de esas personas que practican la magia. ¿Cuántos cristianos estarán consultando a adivinos hoy en día? ¿Cuántos están buscando que les lean la mano porque ya no encuentran respuesta en la iglesia, ya no encuentran respuesta en la palabra del Señor? Ya Dios no les quebranta cuando están adorando, cuando están orando. No hay lágrimas, el rostro está seco, aunque esté adorando, aunque esté orando, aunque esté en este lugar, está incómodo. ¿Cuántos tendrán que recurrir a la lectura de las manos? ¿Qué depara para mí el futuro? ¿Me van a deportar o me van a dejar? ¿Cuántos? Saúl se fue a hacer el mayor pecado que estaba dicho por el Señor, que no se hallara en su pueblo una persona de estas. Consulta, hermanos, y ya lastimosamente llegando al final de Primera de Samuel, en el capítulo número 30, hermanos, encontramos al líder tan degradado, tan lejos de Dios, y yéndose a la batalla después de consultar al mismo diablo, se va, y lo que sucede es, hermanos, que Israel iba perdiendo la batalla contra sus enemigos. Y llega el momento en que él se encuentra con su escudero desesperado y afligido, que venían los enemigos para quitarle la vida. Y él no halló otra solución sino quitarse la vida él mismo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste que alguien, después que ha sido puesto por Dios, levantado por el Señor, que haya caminado, hermanos, sirviendo al Dios vivo, llegue a este final sin encontrar solución ni respuesta de Dios. Se quita la vida y Israel pierde la batalla. Y dice la Escritura que el siguiente día que los filisteos iban a despojar todos los cuerpos, lo encontraron a él con sus 3 hijos muertos. Este líder no solo arruinó su misma vida, sino que destruyó a toda su familia. Se llevó de encuentro a sus hijos y toda su familia. De tal manera que los enemigos lo tomaron a él y a sus 3 hijos, los despojaron de todo, de la corona real a él y todo lo que él tenía, y los decapitaron y los colgaron en un muro. Mire qué triste, qué final. Y lo que sucedió es que, que cuando el rey moría, toda su familia era exterminada. Dice la Escritura que una de las nodrizas, de las que cuidaba a un nieto de él, al oír la noticia salió corriendo con el niño para salvarlo. En ese intento de salvar al niño cae sobre él y queda inválido para toda su vida su nieto, Mefiboset. Imagínense el final del inicio bien, y en el camino ir bajando, degradándose hasta tener una muerte terrible, donde su familia alcanzó el fracaso de liderazgo que Dios había puesto en Saúl. Es necesario que esta noche prestemos atención a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios no ha hecho, hermanos, nada que no sea digno de gloria. Dios no mandó, hermanos, a nadie que fuera al supermercado a comprar la salvación tan grande que Él conquistó en la cruz del Calvario. Dios ha prometido sostenernos, no con
cosas humanas, sino con su poder glorioso. Amén. Lo que sucede muchas veces es que nosotros, como no vemos a Dios, muchas veces como que nos turbamos y decimos nosotros mismos: ¿será que vale la pena caminar tanto con Dios? ¿Será que vale la pena permanecer dentro de la iglesia? ¿Será que vale la pena servir en la obra del Señor? ¿Será que muchos se preguntan y se cansan y dicen: a saber si es cierto que el Señor va a venir o cuándo va a venir? Por eso muchas veces hay muchos que se dan sus deslizones al mundo y dicen: en tal tiempo vengo, regreso y me reconcilio, pero nunca volvieron a aparecer. Porque esto no es de los hombres. Aquí no estamos, hermanos, porque corrimos o nosotros quisimos. Dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso estamos en este lugar. Debemos entender, hermanos, que debemos estar agradecidos con el Señor. Pero ahora quiero hablarles, hermanos, de David, que destruye a los enemigos de Israel. David aparece, hermanos, lo que leímos en escena, y él era, hermanos, ya estaba ungido por Dios, pero no obtuvo el liderazgo o el reino inmediatamente. Con David fue un proceso difícil y dolorosamente largo. Yo me pregunto, ¿será que yo hubiera estado dispuesta a esperar tanta humillación, a huir con tanto dolor y desesperación para escapar de la vida, de la muerte que quería Saúl tomar de la vida de David? Fíjense que David aparece y lo primero que leímos en el verso que leímos, el 19, dice que su padre le dice: te voy a mandar donde están tus hermanos, porque ya eran 40 días que estaban en guerra, en el mismo lugar. Pero a mí me inquieta, me impacta el verso que leímos. Dice, oiga lo que dice. ¿Cuál fue el que leímos primero, el 19 o el 17? Sí. Dice... Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús Santo. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, oiga, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. David era pastorcito de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Su padre lo llama y le dice: te voy a mandar, le vas a llevar comida a tus hermanos y a los demás. Puede ser que no hayan comido. Ven y lo primero que hace David, ¿saben qué hizo? Buscar a alguien para dejar que le cuidara, para dejar al cuidado de esta persona las ovejas que él cuidaba. Mire qué tremenda diferencia y qué ejemplo. Porque muchas veces nosotros, como líderes, como pastores de ovejas de un grupo que Dios ha puesto, muchas veces nosotros salimos corriendo y ahí dejamos a la merced a los que están a nuestro cargo. Nos vamos primero y después llamamos: hermano, mire, ya estoy en tal lugar, ahí va usted y hace la reunión, porque yo no voy a estar este fin de semana. Así somos. O muchas veces nos sucede algo y no pensamos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y así alocadamente tomamos decisiones y caminamos, muchas veces faltando a la integridad y a la entrega que Dios nos ha demandado al ponernos en un lugar. David buscó a alguien primero para dejar al cuidado las ovejas y se fue.
Él llega, hermanos, al lugar donde estaba la batalla. En el momento que él llega, se para aquel hombre y lo ve, y aquel joven, hermanos, entra en un enojo, pero en un enojo santo, hermanos, al ver a aquel hombre cómo retaba, avergonzaba a los hijos de Dios. Pregunta, ¿qué pasa? Y otros le dicen, ay, que no estás viendo ese gran hombre que nos está humillando, y todo el pueblo estaba atemorizado, dice la Escritura. Todos estaban con miedo de ese hombre 40 días, imagínense. Sin comer bien, sin dormir bien, ¿cómo estaban? Acobardados. Este hombre le quitó el sueño y el hambre al ejército. Lo que sucede es, hermanos amados, que David llega y hace todo, se presenta al rey. El rey lo quiere vestir con su armadura, pero David le dice, no, yo no estoy acostumbrado a eso. Y lo que leímos, se va al arroyo, toma 5 piedritas, las pone en su bolsoncito y sale sin pensarlo, sin estimar su propia vida mejor que todos los que estaban ahí. Él era un joven pastorcito, no tenía experiencia de la guerra, no estaba enlistado en el ejército como sus hermanos, que al verle se enojaron tanto. Pero él, al ver la necesidad, la humillación que estaba sufriendo sus hermanos, él se levanta y dice, yo voy a ir a pelear contra ese demonio que los tiene atemorizados. Bendito sea el nombre de Jesús Santo. Y a Dios. Esa es otra parte, hermano, que debemos aplicarla en nosotros. Nosotros podemos ver que se está muriendo el hermano que está a la par. Y nosotros, mientras estemos cómodos y bien, perfecto. No vamos más allá de lo que el Señor nos pone o nos manda hacer. No estamos de rodillas gimiendo y diciéndole, Señor, salva al perdido, Señor, liberta a aquel que está en incredulidad, ese corazón lleno de ateísmo, quebrántalo, Señor, salva. No lo estamos haciendo. Estamos acomodados. Amén. Estamos contemplándonos nosotros mismos y hacemos lo que se nos manda únicamente. Que el Señor llene nuestro corazón, nuestra alma, amén, de anhelos de su gloria sobre nuestros hermanos. Dios conoce cuánto tiempo usted en secreto ora y gime por su hermano y llora por los problemas y las necesidades que el pueblo está sufriendo, y son espirituales, porque materialmente, hermanos, nadie ha dejado de comer hasta este día. Espiritualmente es el problema más grande, donde el pueblo está trincherado, donde el pueblo está humillado por el diablo, porque no se levanta en clamor, en gemir, en santidad, para buscar el rostro del Señor. Nos hemos conformado a vivir una vida cómoda, más en este país, hermanos, que no cuesta nada obtener lo que uno quiere, hermanos, materialmente hablando. Pero estamos cómodos, tranquilos, hermanos, sin pensar que hay almas muriéndose, hermanos, suicidándose, matándose. Hay hogares que al cerrar las puertas hay un conflicto terrible de necesidad de que un pueblo, un líder se levante, hermanos, a decirles, Cristo les ama. Hay solución en Dios. David dice, no, ¿quién es este filisteo incircunciso para que esté provocando los escuadrones de Jehová de los ejércitos? David nunca dijo, estos cobardes, miren cómo están ahí. Un respeto tremendo de David hacia aún a los que estaban ahí, hermanos, atrincherados, únicamente, hermanos, desfalleciendo el alma de ellos y el ánimo, sin poder hacer nada, porque estaban viendo al gigante y dejaron de ver al Dios de gloria, que es más grande
Espíritu, hermano, que nos deben de estar meciendo, contemplando, para que nosotros sigamos hacia adelante. Gloria a Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermano? Que no somos valientes y peleamos contra ese gigante que nos agobia. Usted y yo sabemos personalmente cuál es el gigante que nos tiene atrincherados, que no nos hace y no nos permite avanzar, hermano. Usted sabe cuál es ese gigante que esta noche es necesario que se levante a decirle problemas, enfermedad, necesidad. En el nombre de Jesús te reprendo. Debemos levantarnos, hermano. Luchemos contra la frialdad. Peleemos contra la indiferencia, contra la arrogancia y el orgullo. Amén. Que nos detiene. ¿Cuántos aquí tenemos caracteres, hermanos, amargos? Que no aceptamos un consejo. No nos pueden decir nada porque nos enfrenamos y agarramos llave y ya no caminamos, hermanos. Es pecado grande, hermanos, el que nosotros no reconozcamos nuestra falta. Nos está matando ese gigante. No solo 40 días, años llevan ya muchos atados a ese gigante que lo está deteniendo para ver la gloria de Dios. Cuánta situación, la mentira en nosotros muchas veces. Mentimos sin necesidad. Odiamos sin necesidad. Le echamos la culpa a los otros cuando sabemos que nosotros somos los responsables, hermano. Es tiempo que nos levantemos, avancemos, hermano. Mire, David fue un joven que desde su juventud tomó la palabra del Señor, se guardó para el Señor. Nunca trató de hacerle daño a Saúl, que lo seguía día y noche para matarlo, hermanos. No se encuentra que Saúl se arrepintió. David, que era conforme al corazón de Jehová, un pecado se halló en David, hermano, un pecado terrible por estar donde no debía de estar, como muchos de nosotros, hermano. Cuando debemos estar orando en la iglesia, estamos abriendo la boca en otro lugar. Cuando debemos rendirnos al Señor y humillarnos delante de Él, seguimos arrogantes. Un pecado se halló en David. Pero cuando llega el profeta y le dice: tú eres ese hombre, David. Cuando peca con Betsabé, hermano, dice que David se arrepintió y dijo: he pecado. Lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos de él. Amén. Amén. He pecado. Miren, en ese momento, a través del profeta Natán, el Señor le dice a David: pero no morirás, tu pecado ha sido remitido, perdonado está tu pecado. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias no se pueden quitar. No sé. Muchos de nosotros, además de esconder el pecado, estamos muertos espiritualmente, no avanzamos. No tenemos ganas de nada, más que de pecar muchos. No reconocen el pecado, ni lo confiesan, ni se apartan. Muertos espiritualmente. David pecó, confesó su pecado, se arrepintió. Y como era hombre de Dios, sufrió las consecuencias del castigo del pecado. Pero ¿saben? Siguió amando, adorando a Jehová. Y David, al fin, hermanos, tiene paz en su reinado al mucho tiempo y muere anciano. Muere de viejito. ¿Qué diferencia la muerte de Saúl, verdad? Dos líderes con el mismo llamado, el mismo Dios. Nunca digo usted, es que yo no puedo. Dios al que llama lo capacita. Amén. Dios nos enseña, nos llena de su Santo Espíritu. Tenemos, hermanos, a nuestra disposición la guía, el ayuda,
la ayuda, el auxilio divino del Espíritu Santo. Y por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar si el Espíritu nos guía. Amén, aleluya. Debemos entender que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae maldición, hermano. No ignoremos y no juguemos al cristianito a ser hijos de Dios, porque Dios no tiene adoptados, tiene hijos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios hace todo para su gloria. Él no necesita de nosotros. Él es Dios con nosotros y sin nosotros. Pero nosotros sí somos necesitados de Él. Mire, que está atado en cualquier demonio que representa a Goliat, esta noche puede ser libre. Esta noche puede tomar la actitud que David tomó, una actitud de victoria, de seguridad, de convicción, y decir: yo no me voy de este lugar sin haber confesado mi pecado, sin ser restaurado. Yo ya no me voy con estas cadenas que me pesan al caminar. Ya no llevo más este yugo que mi lomo está cansando, el pecado, sin confesar que muchos andamos. Muchos miden el pecado y dicen: no, pero este pecado no es chiquito, no es tan grande. Delante de Dios no hay pecados pequeños ni grandes. Igual el que roba no puede decir: pero si yo no me robé un centavito, es ladrón. De todos modos, pequeño o mucho, lo que haya robado es ladrón. Amén. Es ladrón. Esta es una noche bien especial. Que arreglemos nuestra vida con el Señor. Ya no se encuentre más atrincherado, atemorizado. Ya no se conforme a esa vida fría que vive. Se lo va a llevar ya sabe quién, pero no Dios. Tiene que cambiar, tiene que confesar, arrepentirse para ser restaurado, para ser levantado, porque no importa cuán religiosos seamos, sino que seamos sinceros delante de Dios. Amén. ¿Cuál es el Goliat que lleva usted, que esta noche necesita volarle la cabeza? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Eso que en oculto ustedes hacen ese teléfono, esas llamaditas que nadie le oye a medianoche, esa lujuria que usted anda, esa fornicación, ese adulterio, esa mentira y engaño, ese disfraz. Esta es la noche de victoria. No le eche la culpa a los demás. Saúl dijo: no, es que el pueblo, yo tuve temor del pueblo. Ahora dijo: no, es que si ustedes creen que solo yo lo hago, si fulano, sultano, su cuenta es aparte. Amén. Es personal. Amén. La comunión, la intimidad. Amén. Con el Espíritu Santo. Mire, tenemos un auxilio divino que no nos va a dejar, hermanos. Siempre va a estar a nuestra conciencia diciéndonos: arrepiéntete, cambia, deja eso. Siempre va a estar en nuestra conciencia la voz divina diciéndonos: esta religión no te va a salvar. Sí. No vivas como vives, aparentando lo que no eres. El Espíritu siempre nos llama a toda verdad y a toda justicia. Amén. Esta es la noche de vencer. Esta es la noche de victoria. Esta es la noche de gloria. Vamos todos a hacer algo especial. El que esté dispuesto llevará la victoria esta noche. Humillémonos ante la mano poderosa de nuestro Dios. Y Él será propicio para levantarnos, para restaurar, para sanarnos de esa dolencia. Que usted ya no aguante esa enfermedad, ya no duerme, ya no tiene paz. Venga al altar de Dios y sea sincero y sincera con Él esta noche.
Tiene un liderazgo usted que no le pase la de Saúl, que no solo fue destruido él, sino todos los que no debían pagar las consecuencias del mal liderazgo, de la desobediencia al mandato divino. Padre, te damos gracias. Oh Señor, en el nombre de Jesús, atrae a ti con cuerdas de amor, Señor, a aquellos que han de rendir su corazón esta noche delante de ti, Señor. Tú quieres sinceridad, Señor. Nadie puede engañarte, apantallarte. Tú demandas sinceridad de nosotros, Señor. Provoca arrepentimiento esta noche en mis hermanas, en mis hermanos. Espíritu Santo, auxilio divino, ven. Pasen, hermanos, mientras oramos, usted pase. Humíllese delante del Señor, porque Él le va a exaltar. Sea sincero delante de Él esta noche y apártese. Pase, hermano. Todos deberíamos de estar aquí. Si fuéramos sinceros, hermano, todos reconoceríamos que hay necesidad de venir delante del Señor. Aleluya, sí, y Señor. humillarnos.